Buenas tardes. Hoy la lectura del Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, y nos dice así el evangelista. Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban, porque les tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo que la paz esté con ustedes. Diciendo esto, le mostró sus manos y su costado, y se alegraron mucho cuando lo vieron. Entonces otra vez dijo, la paz sea con ustedes, así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Después de esto, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Cualquier pecado de la gente que ustedes perdonen, Dios también perdonará ese pecado. Y cualquier pecado que no perdonen, Dios tampoco perdonará ese pecado. Esta es la palabra de Dios. Hoy celebramos el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta muy antigua en el pueblo hebreo. Era una fiesta de los agricultores, a la que después se le agregó el recordar la entrega de las tablas de los mandamientos de Moisés y la celebración de haber salido de la esclavitud de Egipto. Esa festividad fue escogida precisamente por Cristo para marcar una etapa nueva y definitiva de la misión que el Padre le había confiado, la salvación de todos los hombres y de toda la humanidad. Recordemos qué es lo que había pasado en los días anteriores para poder entender lo que pasó en Pentecostés, en la iglesia que recién se estaba formando. El mismo día de la resurrección del Señor Jesús, Él se aparece a los que habían sido sus discípulos, sus alumnos, sus compañeros. Y esa primera venida produjo una profunda alegría a sus discípulos y a su madre María, porque la familia estaba reunida nuevamente con su cabeza y su pastor al frente. En ese momento, todos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios que había vencido a la muerte y que había resucitado. Por eso, Él hizo que se fijaran en sus manos, en su costado abierto, para que estuvieran seguros de que Él era el mismo y no otro. En ese momento, Él les dio un regalo importante a sus discípulos: darle el poder y la capacidad de perdonar los pecados, enviarlos a llevar su evangelio a todas las gentes y poner las bases para la iglesia que haría las veces de Cristo sobre la tierra. Los últimos detalles para que los discípulos estuvieran listos para iniciar su trabajo se los fue explicando Jesús en los días posteriores, con varios encuentros con ellos, primero en Jerusalén y luego en las orillas del lago de Galilea. Y así llegó el día de la ascensión de Cristo a los cielos. Los apóstoles fueron reunidos en un monte y recibieron el encargo de hacer llegar su anuncio a todos los hombres y mujeres, de bautizar a los que creyeran y de hacerles vivir como Él les había enseñado, vivir en el amor, en la paz, en el consuelo, en la ayuda mutua. Antes de irse, Jesús les avisó que no estarían solos, sino que Él estaría siempre con ellos. Y después se fue elevando a la vista de los discípulos hacia el cielo. Al principio, antes de iniciar su misión, los apóstoles estaban en Jerusalén, encerrados esos días junto con María, la Madre de nuestro Señor, esperando que se cumpliera lo prometido por Jesús, que les enviaría el Espíritu Santo, el que sería su consuelo y guía después de su retorno al cielo. Como decía, el día de la fiesta de Pentecostés, los apóstoles estaban reunidos con la Virgen María y tenían miedo de salir a predicar. En la lectura de hoy, Pablo nos dice que se escuchó un estruendo del cielo como el de un fuerte viento, y ese viento llenó el lugar donde se encontraban reunidos los discípulos. Entonces, pequeñas lenguas o llamas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Y cuando estas cosas pasaron, los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo y comenzaron a predicar y enseñar acerca de Jesús. Ellos pudieron hacer tales cosas como hablar en distintos idiomas para ellos desconocidos hasta ese momento.
Y esto lo pudieron hacer gracias a la presencia del Espíritu Santo en ellos. Muchos extranjeros y visitantes habían llegado a Jerusalén en esos días para celebrar la fiesta judía de Pentecostés, y ellos venían de distintas partes del mundo. Cada uno hablaba su propio idioma. Por eso se sorprendían que pudieran oír hablar y entender a los apóstoles, hablando en la lengua, en el idioma de cada uno de ellos. Hasta ese momento, los discípulos habían estado escondidos, con miedo. Desde ese momento, el fuego del Espíritu Santo habitó en el corazón de cada uno de ellos y tuvieron el valor de salir a predicar a todas partes del mundo el mensaje de Jesús, compartiendo sus enseñanzas. En ese momento, la presencia del Espíritu Santo cambió sus vidas totalmente y, entre otras cosas, les dio la valentía que antes no tenían. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que cumplir: llevar la palabra de Jesús a todas las naciones y bautizar a todos los hombres y mujeres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese día es cuando la iglesia comienza a existir. Ya no había la inquietud, ya se había superado el miedo. Ese miedo que habían tenido cuando se escondieron antes, desde el momento que apresaron a Jesús. Ahora, los discípulos estaban encerrados con tranquilidad, preparándose para la tarea que tenían por delante. Los días pasaban y cuidaban y le hacían compañía a María, que había pasado por el infinito dolor de la muerte de su Hijo Jesús. Podemos entender que ella también había recibido el profundo consuelo de ver a su Hijo resucitado. Los discípulos y María habían recibido el fuego del Espíritu Santo. Desde ese momento, el fuego del Espíritu Santo les dio la fuerza para salir, acercarse a visitar a cada uno de los hombres para decirles: Jesús, al que ustedes los hombres mataron, Dios lo resucitó entre los muertos, está vivo y es el Salvador, es la luz, es el único camino para llegar al Padre. El que lo invoque se salvará. Él será la puerta y no hay otra para pasar a la casa del Padre. Desde ese momento, desde el momento del día de Pentecostés, tenemos la presencia del Espíritu Santo en los corazones de todos los hombres y mujeres, impulsándonos a recibir el mensaje, a bautizarnos y a vivir en el amor y en la paz y en el perdón de Cristo el Salvador. Como creyentes en el Espíritu Santo, tenemos el deber de anunciar que Cristo ha muerto y resucitado para nuestra salvación. El Espíritu Santo nos invita a la oración, a la lectura de la Biblia, a aumentar nuestra fe. Él actúa sin cesar en nuestra alma. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a la reconciliación con aquellos con quienes tenemos diferencias o estamos alejados. Y nos invita a reflexionar acerca de nuestras faltas, errores, a confesar nuestros pecados, a levantar el corazón a Dios, a hacer buenas obras, ayudando a otros y a dar un consejo sabio y desinteresado. El Espíritu Santo en nosotros nos guía a que cumplamos con la misión de Dios que nos ha encomendado a todos: construir un mundo mejor donde todos podamos ser felices. Acordémonos del Espíritu Santo, que es quien nos ha de bendecir, proteger y guiar. Tenemos que conocerlo, saber más de Él, confiar en Él, pedir su ayuda y sentir cerca de nosotros. Así se irá agrandando nuestro corazón. Tendremos más capacidad de amar a Dios y por Él a todas las criaturas. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos cuide y proteja de todo mal, y que su bendición descienda sobre nosotros y permanezca siempre con nosotros. Amén.